Las historias son para contarlas y más cuando hay un protagonista que ha traído transformación, redención y propósito a la vida de esta persona con la cual vamos a estar a esta hora. Y para los que no saben, mi nombre es Luis Ángel López Calderón, pastor de la Comunidad Cristiana Misericordia, y hoy estamos con Daniel Andrés Tilano Lozano. Hoy queremos contar una historia titulada De la calle a Cristo, una historia de redención. Y queremos preguntarle a Daniel, ¿cómo fue tu infancia sin tus padres? Mi infancia fue algo muy duro, lleno de tristeza, de soledad, de vacíos. En mi infancia también sufrí mucho lo que fue el bullying, el matoneo. En mi infancia fueron muchas cosas que me llenó el corazón de mucho dolor, que sentía falta de amor por mis padres, sentía esa falta de mi verdadero padre y mi verdadera madre al lado mío, y fueron cosas que fueron ahí haciendo una herida en mi corazón, algo que parecía incurable. Ok, Daniel, bastante triste. ¿Qué te llevó, Daniel, a la calle y a las drogas? Lo que me llevó a las calles, como ya le decía, creo que fue mucho que ver en mi infancia. El dolor, el sufrimiento, el rencor. Llevaba mucho odio en mi corazón. Llevaba esas cosas ahí dentro que no lograba sacarlas. Y poco a poco eso me fue llevando a buscar refugio en el lugar equivocado. O sea, te refugiaste en la droga, en la calle, en la inmoralidad, en todo lo que fácilmente un adolescente, un joven puede ir hacia allá para encontrar ese refugio, que a la final es un engaño. O sea que tu corazón estaba vacío. Literal, siempre eso fue muy clave, lo cual me llevó a eso, a refugiarme a eso, a las drogas, malas amistades, a hacer cosas que nunca debía hacer, que nunca tuvo que haber sido así, pero fueron cosas y pues se preguntarán qué fue algo más de eso que me llenó el corazón de rencor, y es algo muy puntual en mi vida, y fue que un día yo fui abusado por un tío junto con mi hermana, y fue algo que me marcó, y eso fue, creo, lo más grande que guardé en mi corazón, lleno de odio y de rencor hacia esa persona. O sea que podíamos decir, Daniel, que ese fue el punto más oscuro y más triste que tú viviste, eso que nos acabas de decir. Sí, literal, eso fue para mí lo que más dañó mi corazón en ese momento. O sea, yo dejé de ser una persona alegre, sonriente, por ser una persona amargada y con un temperamento muy agresivo. Eso es lo que causó en ti el abuso del que tú nos hablaste. Ahora, ¿pensaste que nunca ibas a salir de ahí? En mi vida siempre habían personas que me hablaban de cambiar, pero en mí yo sentía que no había nada más en esta vida que estar ahí, consumiendo, bebiendo, en fiesta, en mujeres. Para mí no había nada mejor. Para mí no iba a haber nada que me llenara de alegría sino eso. No había nada que yo viera delante de mí sino eso. Eso era lo que era para mí mi refugio, mi alegría y mi punto de escape. Muy bien. Bueno, ¿cómo conoció Daniel a Jesús? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto de decir, bueno, conocí a Jesús? ¿Cómo fue ese proceso? Háblanos un poquito acerca de eso. Bueno, mi proceso de conocer a Jesús, pues en mi niñez yo fui católico, pertenecía a la iglesia, pero nunca conocí el verdadero Jesús, nunca conocí ese verdadero amor de Él. Siempre me hablaban, me decían de Jesús, pero como estaba ahí en esas tinieblas y mis ojos estaban vendados, yo no podía ver la realidad de ese amor que quería brindarme mi Señor Jesucristo. Entonces
yo no le prestaba atención ni a mi familia, ni a las personas más cercanas que me querían llevar hacia ese camino, que me querían dirigir hacia ese camino de salvación, que gracias a Dios era de mi pastor Luis Ángel, y yo le escuchaba, pero como decía uno en ese tiempo, por aquí entraba y por aquí el otro me salía. Entonces yo no le prestaba mucha atención a las palabras y a los consejos de mi pastor Luis Ángel. Ok, ¿cuándo decidiste entregar tu vida a Cristo? Yo decidí entregar mi vida a Cristo en el momento en que estuve a punto de acabar con mi vida, porque llegó un punto en que yo sentí que ya no valía nada, que ya yo no debía estar en este mundo. Me sentía demasiado sucio, avergonzado, me sentía sin valor, me sentía una persona sin amor propio, que creo que era algo fundamental para mí. Yo no tenía amor propio, y estas cosas me llevaron a pensar quitarme la vida, ya que también en mi infancia tuve 2 intentos de suicidio, pero esta última era como que algo más, porque yo había sentido que había tocado fondo y que ya no había solución para mi vida. Y mi encuentro con Jesucristo fue en ese momento en que apareció mi pastor, que ha sido mi instrumento desde siempre, y Dios lo puso en mi camino. Pude desahogarme, contarle la verdad que nunca y a nadie se la había contado, ni siquiera a mi familia ni nada. Pude desahogarme con él y contarle lo que me hacía daño. Desde ahí empezó mi verdadero proceso, cuando empecé a reconocer que necesitaba ayuda, cuando empecé a sacar todo eso de mi corazón para que Dios pudiera moldearlo. O sea, y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, que ese encuentro con Cristo trajo a tu vida esa transformación. ¿Qué sentiste, Daniel? ¿O qué fue lo primero que se restauró en tu vida? Lo primero que se restauró en mi vida fue aprender a amar, y tanto el amar me llevó a perdonar. Cuando ese amar me llevó a perdonar fue cuando yo aprendí de que Jesús vino a este mundo para el perdón de nuestros pecados. Y cuando yo aprendí de que ese perdón yo no lo merecía, asimismo recibí ese perdón de Jesús, y asimismo aprendí a perdonar a aquel que me hizo daño. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de Daniel contar su historia, lo que le ha pasado? Mi propósito y el objetivo clave es poder mostrar que en Jesús hay esperanza, porque hoy en día yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Yo doy no porque sea de mí ni porque sea mi fuerza y mi voluntad, no, sino que todo ha venido de mi Señor Jesucristo. Muy bien, Daniel. ¿Crees tú que Cristo puede hacer esto mismo que hizo contigo en la vida de otros? No solo creo, sino que confío y tengo la fe de que Dios puede transformar vidas, porque así como Dios transformó mi vida sacándola de lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que son sabios, como dice su palabra, así mismo lo puede hacer en muchos jóvenes que están en la misma circunstancia que yo, hasta en diferentes circunstancias y problemas de la vida diaria. ¿Qué le dirías a alguien, Daniel, que puede estar viviendo lo que tú viviste, o no solamente lo que tú viviste, situaciones que a veces pensamos que se salen de nuestras manos, o situaciones que no tenemos control sobre ellas y nos llevan al desastre, al desánimo, al deseo de quitarnos la vida? ¿Qué le puedes decir tú a alguien que esté pasando por eso? Mis palabras para esas personas es que podamos establecer una relación con Cristo, porque Él en medio de los problemas, en medio de las situaciones y en medio de todo, aún nos ama, aún está presto para escucharnos. Cuando para el mundo, para las personas, incluso para nuestra propia familia, ya no hay solución para cambiar nuestras vidas, Dios en nosotros ve propósito, ve planes y ve aún que sí es posible cambiarnos, porque como dice su palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, para mí, y las palabras que le digo a esos chicos, nunca es tarde. Corre a los brazos de tu Padre,
Porque como la parábola del hijo pródigo, Él espera por ti con los brazos abiertos. Él no te va a rechazar si tú vas a Él. Él no te va a decir, ya no te quiero por tus pecados, y ni te va a mencionar todo lo que hiciste, no. Él va a estar presto ahí para abrirte los brazos, abrazarte, consolarte y empezar a darte las fuerzas que tú vas a necesitar para poder salir adelante agarrado de su mano victoriosa. Muy bien. Daniel, Dios usó instrumentos. Tú hablas de tu experiencia, hablas del propósito de esto que nos estás contando es poder ser de bendición para otros, así como personas fueron de bendición para ti, ¿sí? ¿Y qué puedes decir tú? Porque sé que las personas que de pronto están pasando una situación como la tuya, a veces se sienten indignos, creen que no son amados por Dios, pero tú quieres ser ese canal, ese instrumento, así como otras personas fueron de instrumentos para ti, para decirle que no importa la situación o lo que hayan hecho, el amor de Cristo sigue ahí en tanto. ¿Para qué? Para transformar sus vidas. Amén. Sí, es algo muy clave, muy puntual, porque los instrumentos no nacen desde el corazón de las personas, sino que nacen desde el corazón de Dios. Dios utiliza instrumentos para ayudar a personas, para ayudarlas a guiarlas hacia el camino de salvación. Y hoy, yo más que ser ese instrumento, es un privilegio hacerlo, ser ese instrumento para otras personas, porque es Dios quien va a través de mí llevando ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ese mensaje de perdón. Entonces, yo de verdad me siento muy privilegiado de ser un instrumento, y es algo que le digo a Dios que quiero seguir haciéndolo, porque Él de donde me sacó y lo hizo, me levantó, me lavó, me limpió, cambió mis vestiduras, y no lo hizo simplemente para darme ya y que yo soy salvo ya y te vas a quedar ahí ya tú, no, sino que lo hizo para ir por aquellas personas que lo necesitan, por esas personas que están perdidas y por esas personas que tienen los ojos vendados por las tinieblas. Muy bien, Daniel. Hay algo que recuerdo yo bíblicamente cuando la Biblia dice en Mateo 9 que Dios llamó a Mateo. Mateo era una persona odiada y rechazada, y dice la Biblia que él ese mismo día invitó a sus compañeros de trabajo, a esas personas de mala fama, y los trajo a Jesús. Y creo que es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Ser un instrumento, ¿verdad? Así como Jesús te encontró, que Jesús puede encontrar a otro. Y de verdad, Daniel, te agradecemos mucho por el tiempo, por estar con nosotros. Y bueno, vamos para adelante, Daniel, con Jesús, que ese propósito y ese plan que Él tiene contigo, sé que se está ejecutando y vamos por buen camino. Bueno, muchas gracias también por este tiempo, porque sé que es de bendición para todas estas personas que lo están escuchando, que están viendo, y es saber de que, como acabaste de decir, la historia de Mateo, Dios no le importó ni le preguntó cuáles son tus pecados, simplemente le dijo, Mateo, sígueme. Entonces es algo muy importante. Dios no ve nuestro pecado, porque Él no ama al pecado, sino que ama al pecador. Entonces Él está ahí para salvarnos y rescatarnos. Muchas gracias y Dios los bendiga. De la calle a Cristo, una historia de redención.